Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Data Engineering. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con cómo conectarnos a APIs a través de Python y cómo mandar esa información a través de Redshift. Vamos a hacer primero un ejemplo donde vamos a incorporar información de una API relativamente con una estructura muy sencilla y luego con una API que nos provee un JSON un poco más complejo. Lo vamos a estructurar y lo vamos a mandar entonces hacia una tabla en Redshift. Vamos a empezar con el primer ejemplo, que sería ejemplo de una API sencilla. Bueno, en este caso, aquí en este link van a poder encontrar donde hay APIs públicas para uno poder utilizar. Yo en particular voy a irme a una parte donde dice Economy para el primer ejemplo. En este caso, a ver, miro un poco acá, EconDB. Ya. Esta es una que no tiene ningún tipo de authentication y es gratuita. Entonces si uno le da clic a esto, lo va a llevar a esta parte. Y acá uno puede traer información de cualquiera. Aquí le dice el código para poder trabajar con Python. Te da un token para utilizarlo. Y bueno, como ven aquí hay mucha información que uno podría utilizar. En este caso voy a trabajar con esto que es el Consumer Price Index de United States. Y bueno, para que vean un poco un ejemplo, acá está, copio el código tal cual como viene. Se supone que con eso estaríamos trayendo la información de la API. Son 914 datos, va de 1947 hasta 2022. El código que voy a utilizar está en el repositorio que van a encontrar acá abajo también, por si quieren seguirlo. Se llama clase 13. A ver, este de por acá. Clase 13. A ver cómo le puse este notebook. Le puse clase 13, conexión a APIs públicas. ¿Ya? En ese van a encontrar la información que vamos a utilizar. Bueno, siguiendo con el ejemplo, entonces lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, mirar un poco lo que es el shape. Podemos hacer que el índice pase a ser una columna, como ven acá, ¿no? Y luego vamos a crear la tabla en Redshift. Entonces para eso tenemos que abrir Beaver y establecer nuestra conexión. Entonces lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Voy a irme por acá, conexión de Redshift, busco mi esquema y bueno, voy a borrar esto. Me paro acá, clic derecho, New Script y Drop Table CPI. Bien, entonces ahora sí voy a crear la tabla con este comando. Como ven necesito una fecha y un número, un flotante. Entonces voy a coger esto, que es el comando que les dejé ahí. En SQL vamos a pegarlo acá. Y bueno, se supone que ahora deberíamos tener la tabla creada. Le damos clic derecho, renovar. Y ahí está la tabla CPI. Bueno, después de que tengamos eso tenemos que hacer la conexión hacia Redshift. Para eso utilizamos el host. El nombre de la database se llama Data Engineer Database, que viene a ser este nombre de acá. Y además el username y el password lo podemos leer de un archivo TXT. Yo lo tengo en esta ruta. Lo único que hice fue ponerme en descargas y buscar un archivo. Dentro de ese archivo TXT tengo mi password. Ejecutamos esto. Luego utilizamos psycopg2 como en el video anterior para mirar un poco si tenemos la conexión establecida o no. Y bueno, utilizamos psycopg2 connect, nombre de host, nombre de database, nombre de user, password, puerto por defecto 5439, que es el de Redshift. Si todo sale bien me va a decir conectado y si no me va a decir que hay un error. En este caso parece que no hay ningún error, todo bien. Y ahora vamos a ver si la tabla está creada. Para eso apuntamos hacia la tabla con el objeto connection. Eso es lo que hace el cursor. Ejecutamos un query con el execute y con el fetch all traemos todos los resultados, todas las filas de esa tabla en un formato tipo lista, donde cada uno de los elementos de la lista va a ser una tupla con las filas de la tabla. En mi caso no hay nada porque está vacío, ¿ya? Entonces, ahora verificamos cuál es la estructura de nuestra tabla que sea acorde con lo que acabamos de hacer. Efectivamente sí es, dos columnas, una fecha y un flotante. Y luego vamos a hacer una transacción para insertar los valores, ¿ya? En este caso estamos hablando de cerca
de aproximadamente 900 registros. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos la funcionalidad executeValues, apuntamos hacia la conexión, especificamos la tabla donde queremos apuntar, miramos cuáles son las columnas que queremos exportar, tiene que coincidir con la tabla destino, y luego simplemente convertimos a tuple a cada una de las filas del dataframe con esta opción de f2numpy, lo pasamos a una matriz, el tuple x coge cada fila y la convierte en una tuple, cada una de esas filas. Hacemos el insert into, el nombre de la tabla, estos son el join para sacar los nombres de las columnas, como el insert into CPI, y después vienen los nombres de las columnas separados por comas, y luego el values, el formato string para saber que se va a alimentar con información de un string. Comenzamos el proceso de la transacción con el begin. Con el execute values necesitamos pasar el cursor donde está apuntando, el SQL y los valores, ¿ya? Entonces ya tenemos las tres cosas y básicamente ejecutamos la conexión y hacemos la transacción. Entonces en ese caso se supone que se va a demorar algunos segundos para llenar la tabla. Verificamos por acá, vamos a darle select from CPI. Y bueno, nosotros en este caso deberíamos tener la información ya lista. Como ven ahí, 1947, todos los valores registrados. Y por acá, al final, deberíamos tener el 2022. Efectivamente, por acá está 2013, 2022, 2023, ¿ya? Bueno, eso sería para el primer ejemplo. Ahora, para el segundo ejemplo, podemos hacer una consulta a una API un poco más compleja para hacer algo de transformaciones. Y por eso dejé este enlace que se llama Mesari, los va a llevar a esto. Esto trae información de lo que es Bitcoin para cada uno de los días. Entonces, acá te muestra un curl que es para hacer el famoso request, si se quiere. Y bueno, acá te dice, bueno, si quieres probarla, mirar cómo funciona, qué te devuelve, ¿no? Todo eso. Yo, en particular, lo que voy a hacer es mostrarles cómo conectarse a esto en base a este curl. Entonces, por acá viene lo que es la URL de conexión. Como ven, es la misma URL que se llama así, Bitcoin Metrics, que es la que está acá. ¿Ya? Esa es la URL de conexión. Entonces yo la creo acá. Luego tengo que activar unas opciones particulares cuando tengo que traer información de APIs. Una opción que se llama 7encoding me permite recuperar información que viene encriptada en ciertos formatos. Los dos formatos típicos suelen ser uno que se llama el gzip y el deflate. Esto es para que cuando haga el request la computadora entienda que la encriptación está en esos dos formatos, ¿ya? Son los dos más populares, así que cualquier API pública y en general cualquier API, cuando quieran interactuar con Python, esta sería la forma más típica de poder activar los headers para que se lean directamente, ¿ya? Entonces, cuando hago esta opción así, gzip, deflate, si el servidor acepta lo que es el formato de compresión gzip o el deflate, o cualquiera de los dos, o ambos, él va a poder mandarte la información, ¿ya? Entonces en este caso simplemente después hago un request.get, que es una metodología de la API, traer información de, le pasas la URL de conexión, le pasas los headers, que son los formatos de compresión que vas a aceptar en este caso cuando traigas la información del API. Luego ese response lo puedo convertir en un JSON y lo puedo pasar a un data, ¿ya? Entonces si yo hago eso, ahí como ven, va a comenzar a hacer algo. Miramos qué hay en data, solo para mirar qué hay. Y aquí se van a dar cuenta que efectivamente trae toda la información de lo que estaba como ejemplo aquí cuando le dimos try now. Ahora, si yo quisiera mirar un poco esto de forma más sencilla, puedo convertirlo en un data frame, asegurándome de que cada una de estas estructuras quede almacenada en una fila. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, por acá abajo lo hice. Y es, bueno, puedo sacar algo que se llama la fecha. Imagínense que esto lo van a hacer un pipeline todos los días para sacar la misma información. Y luego hay un atributo que se llama data, ¿ya? Está por acá arriba. Si lo ven aquí, status. De status tiene timestamp y ahí está la fecha de hoy. Y además tienes lo que es el data, que es otro atributo. Y dentro del data aparecen un montón de variables o de conjuntos de variables que nosotros podemos sacar. Entonces yo lo que hago, usualmente cuando tengo una estructura tan compleja, es venirme acá, coger todo el JSON y pegarlo en algo que se llama JSON Viewer y mirar un poco cuál es la forma, la estructura de ese JSON file. Entonces, bueno, vamos a mirar aquí, vamos a JSON Viewer, colocan así JSON Viewer y ahí abren el primero. Este suele ser uno de los más sencillos. Uno copia el JSON,
Y bueno, aquí te dice que tiene un problema y es porque tienes unas no compatibilidades. Pero lo que sí puedo hacer es lo siguiente. Puedo coger todo lo que está en data y pasarlo a data X, ¿cierto? Si hago eso, pues nada, es como centrarse en un solo ID. Y luego puedo utilizar esta propiedad de pandas que se llama DataFrameFromDict. Le paso el JSON y le digo que oriente en base al index. Es decir, que cada uno de los índices de data va a quedar almacenado en una fila. Entonces vengo acá, hago eso. Y como ven, ahí me sale un ID, un serial ID, el Bitcoin symbol, el nombre, el slug, contactos. Y además me sale todo lo que es la información, la metadata, el market cap. Si ven que aquí hay un diccionario, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, si yo quisiera entrar a cualquiera, simplemente entro con el índice y saco la información. Supongamos que a mí me interesa, por ejemplo, mining stats, ¿ya? Por ejemplo, pero podría ser cualquier otra columna, cualquier otra, o índice, pues. Entonces, lo que hago es, entro a ese índice y saco los valores, ¿ya? Y eso lo puedo guardar en extract, ¿ya? Si yo hago eso, solo para que vean un momento, ahí como ven me sale el diccionario con los valores asociados a mining stats, ¿ya? Ahora, eso no es suficiente, porque me falta pasar esto a una tabla y después insertarlo al resto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pd_data_frame_from_dict, el JSON o el diccionario, orientando por índice, las columnas van a ser los valores, y luego hago un transpose. ¿Por qué hago eso? Bueno, porque si lo hago así solamente, miren que me sale. ¿Ven? Me sale cada una de las filas asociada a una variable. ¿Ya? Entonces yo que hago transpose para que eso cambie. Así, ¿cierto? Y ahí automáticamente cada columna se convierte en un valor distinto. Ahora necesito resetear el índice porque este value no me gusta, ¿cierto? Entonces lo que hago es que vengo aquí y hago esto. Y ahora, adicionalmente, para tener el timestamp, la fecha actual, le agrego una columna que sea fecha de ahora. Entonces, en este caso, vendríamos aquí, damos la fecha, todo bien acá, todo bien, ya tenemos la fecha incluida por cada consulta que hagamos, ¿ya? Y luego, después de tener esto, pues nada, podemos mirar las columnas, a ver qué hay. Ahora sí creamos nuestra tabla, mining data aquí, en el objetivo. Antes de eso, vamos a borrar esto porque la tenía ya creada. La borramos y ahora sí la creamos. Drop. Disculpen, drop table. Ahora ya no debería estar esta tabla. Clic derecho, renovar. Ahora solo tenemos CPI, pero no aparece mining data. Entonces si cogemos este query, fíjense que aquí estoy creando fechas, flotantes, bar charts, entre otras cosas. Lo pegamos acá, creamos nuestra tabla y ahora podemos verificar que sí existe from esta cosa. Y bueno, ahí está nuestra estructura, que es la que vamos a llenar. Y luego de eso, entonces sí podemos venir acá, hacer la conexión, el apuntar hacia la conexión, ejecutar esto para sacar las filas, traerte todas las filas con el fetchall, te das cuenta que no hay nada, verifica la estructura destino. Como yo creé el query con esto que se llama 1 y 24 y las columnas realmente decían 1 y 24, entonces yo tengo que cambiar las columnas para que coincidan con la columna de destino, ¿ya? Entonces es por eso que aquí creé las columnas, las puse tal cual como estaban en el SQL. Y luego, ahí sí viene el proceso de execute values, apuntar hacia la conexión, traer la tabla, traer las columnas que son las que definí acá, convertir a NumPy el objeto E, que es el que tiene el data frame que vamos a insertar, la fila que vamos a insertar. Luego el tuple para que convierta esa fila a una tupla, el insert into, nombre de la tabla, columnas, valores. Bien, iniciamos la transacción, ejecutamos la transacción con el cursor, el SQL y los valores. Hacemos el commit para hacer el proceso de actualización y se supone que en ese caso ya debería estar. Si de repente tú te equivocas en algún proceso de estos, antes de volver a hacer una transacción tendrías que hacer un rollback, por eso lo dejé acá, ¿ya? Así que bueno, eso para que lo tengan presente. Y después de terminar, simplemente cierren el cursor y cierren la conexión. Y con eso ya dejan todo libre de que alguien pueda entrar a esa conexión que dejaron abierta. Y bueno, ya con eso podríamos verificar si es que en esta tabla tenemos el resultado. Efectivamente aquí está, SHA,
todo lo que es los valores que habíamos incorporado y al final la fecha. No importa cuál formato sea la fecha, él lo va a entender porque Pandas es compatible con cualquier estructura SQL. Así que bueno, eso sería lo más importante. Y nada, en un próximo video vamos a seguir viendo sobre lo que es Pandas, sus propiedades y bases de datos tabulares. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Esté muy bien, hasta la próxima.